La labor educativa es muy importante para cualquier país. En la Ciudad de México contamos con una gran oferta educativa, pública y privada. En nuestra ciudad se fundaron dos de las universidades más antiguas de todo el continente americano. Es la Universidad Nacional Autónoma de México, conocida como la máxima casa de estudios, y el Instituto Politécnico Nacional, mejor conocida como el POLI. Ambas, la universidad en materia humanista y el Instituto Politécnico Nacional en materia técnica. Asimismo, se forma el CINVESTAP como Centro de Investigación en Ciencia, Tecnología y Estudios Avanzados para formar a profesionales de posgrado en materia de investigación tecnológica y científica, para forjar a los hombres del mañana. Declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 2007 por la UNESCO, la ciudad universitaria goza de una extraordinaria arquitectura expresada a través de distintas construcciones como son el Estadio Olímpico, el edificio de rectoría, la biblioteca central y facultades de odontología, medicina y filosofía y letras. En dicha universidad resaltan elementos de murales, hechos con piedras naturales. A espaldas de nosotros ubicamos la Biblioteca Central, una biblioteca que va a ser realizada por Juan O'Gorman, uno de los grandes muralistas, donde destacan murales que hacen referencia a la gran riqueza histórica de nuestro país. A un costado de nosotros ubicamos la Rectoría, donde tiene alrededor murales plasmados por el gran David Alfaro Siqueiros. Y atravesando la Avenida de los Insurgentes, una de las arterias más importantes de nuestra ciudad, ubicamos el Estadio Olímpico Universitario. Dicho estadio conserva en su fachada principal un mural realizado por el maestro Diego Rivera. Nombre es Paola Acosta y hoy doy la bienvenida a la siguiente actividad de este importante foro. La actividad tiene como nombre Sesión de Iniciativas Individuales, Rutas para la Formación de la Empresa, de la Economía, Social y Sostenible. Damos la bienvenida a todos los participantes y también a la gente que se está uniendo por este medio. Asimismo, quiero platicarles brevemente que esta sesión son iniciativas individuales en un espacio de reflexión y diálogo donde diversas personas expertas en este tema intercambiarán experiencias, acciones y estrategias, políticas por supuesto también, desde los ámbitos de acción para co-crear rutas que hagan frente a las crisis por las que atravesamos y de esa manera construir una economía más verde, justa y resiliente. Voy a dar la palabra a quien nos va a hacer el honor de moderar esta sesión, no sin antes presentarlo y platicarles un poco de su experiencia. Irving Rosales estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Tecnológica de México. Tiene un doctorado en Economía por la Universidad de Calgary y maestría en Economía por el Colegio de México. Fue coordinador de la licenciatura en Economía y Servicio Departamental del Departamento de Economía por la Universidad Iberoamericana. Es director del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana también, profesor, investigador de tiempo completo del Departamento de Economía de la misma universidad. Damos la bienvenida a Irving Rosales. Bienvenido, Irving. Gracias por acompañarnos y moderar esta sesión. Hola, muchísimas gracias. Muy buenas tardes desde México a todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy. Y como bien decía, les doy la más cordial bienvenida a la sesión de hoy, que es sobre rutas para la formación de la economía social y solidaria, donde voy a tener el gusto de ser el moderador. Les comento brevísimamente la dinámica de esta sesión, en la cual primero Michela Ruiz, cofundadora de ECOS, la Escuela de Economía Social, nos dará una breve introducción a la temática de la sesión.
Posteriormente daremos inicio a la sesión individual, Rutas para la Formación de la Economía Social y Solidaria, en donde tenemos el gusto de que nos acompañen Magdalena Santamaría Chimbor, de Emprendedores Solidarios de Lambayeque en Solán, Colombia Pérez Muñoz, de la Universidad Cooperativa de Colombia, y Mario Radrigán, del Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa de la Universidad de Santiago de Chile. Obviamente ahorita los presentaré, pero para comentar a nuestro auditorio quienes nos acompañarán. Esta parte de la sesión con nuestros panelistas, nuestras panelistas, constará de 2 rondas de discusión, una ronda de conclusiones y una última ronda de preguntas y respuestas, para lo cual es importante recordarles que está siendo transmitida la sesión en vivo vía Facebook por INAES-MX y la página oficial también del INAES con interpretación simultánea en 3 idiomas, en español, en francés y en inglés. También les recuerdo que hoy es el segundo día del Foro Global de la Economía Social, GICEF 2021, que se celebra en la Ciudad de México, y este foro dura 5 días, así que por favor visiten nuestro sitio web www.gicef2021.org, en donde pueden obtener más información, pueden registrarse y importantísimo que se unan con nosotros. También para la audiencia, cualquier comentario que tengan sobre la sesión, preguntas a nuestras y nuestro ponente, pueden hacerla a través de las redes sociales. Importante utilizar el hashtag GICEF2021. Así que les invitamos tanto a participar como a responder a la pregunta rectora del foro, la cual nos pueden compartir a través de las redes sociales. Y entonces, pues ya, sin más preámbulo, comencemos con la sesión, y es para mí un gusto, en verdad, un gran gusto presentarles a Michela Ruiz, quien nos dará una breve introducción a la temática de la sesión. Michela Ruiz es licenciada en Ciencias Empresariales y actualmente maestrante en Gestión de Empresas de Economía Social, también diplomada en Acompañamiento e Incubación de Emprendimientos Colectivos Juveniles, en Emprendimiento Colectivo, en Construcción de Paz e Incidencia en Políticas Públicas y en Extensionismo Universitario. Pues Michela, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y adelante, por favor. Muchas gracias. Y bueno, pues quiero comenzar compartiendo esta cita que dice así: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo, de Paulo Freire, que seguramente pues es un referente para muchas personas que estamos conectadas en esta sesión. Y pues bueno, yo les saludo desde Oaxaca. Muchas gracias por la presentación. Yo formo parte de la cooperativa ECOS Escuela de Economía Social. Nos dedicamos a dar acompañamiento y fortalecimiento a iniciativas colectivas y solidarias, principalmente aquí en nuestro estado, de donde somos originarias, y pues nos interesa mucho democratizar el conocimiento. Es una parte pues muy importante, es justamente parte de nuestro ADN, y pues nos interesa mucho también, bueno, Naciones desde esa visión de educación popular, y pues también desde ahí nuestras líneas de trabajo y de investigación. Por ello les quiero compartir también aquí algo que he estado escribiendo para mi proceso de investigación, y pues frente al panorama de la pandemia, pues surgen muchas preguntas, entre ellas, ¿cómo será la educación cuando volvamos a la nueva normalidad, ¿no? Y que incluso pues ya se están retomando pues muchas actividades, algunas otras incluso no se han descontinuado, sino han permanecido y hasta se han fortalecido en esta contingencia. Y para ello también quiero citar al filósofo y académico Enrique Dussel, porque él habla de una revolución en la educación y dice que es tan necesaria hoy en día, y cuestiona cómo podemos construir a ese hombre y mujer nueva ante una situación tan difícil como la que estamos enfrentando. Y también, tristemente, ¿no?, como se prevén las próximas crisis, por ejemplo, la crisis climática. Y agrega que es inevitable pensar en primer lugar en la educación, algo con lo que coincidimos, y desde pues nuestra trinchera, desde nuestro metro cuadrado, estamos aquí pues aprendiendo y aportando también un granito de arena para pues poder tener estas, y que seguramente saldrán como muchas respuestas. Y pues bueno, este espacio esperamos que nos pueda dar muchas pistas para las personas que trabajamos en este ámbito y creemos fervientemente en el valor y la aportación que hace la educación. Así que pues bueno, yo regreso la palabra y estaré aquí también muy atenta para aprender y conocer un poco más. Muchas gracias. Michela Ruiz, muchísimas gracias. En verdad, importantísima la educación, el valor, lo que nos comentas. Y qué mejor preámbulo para dar inicio propiamente a la sesión, para presentarles a nuestro panelista del día de hoy.
rutas para la formación en la economía social y solidaria. Entonces nos va a acompañar Magdalena Santamaría Chimbor. Ella es licenciada en Sociología de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, con estudios también en maestría en la Pontificia Universidad Católica de Perú. Disculpen. Ha colaborado en el Instituto Peruano del Azúcar como coordinadora del área de mujer, también como subgerente de operaciones, gerencia regional del ex IPSS Lambayeque. Muchísimas gracias, Magdalena. También nos acompaña Colombia Pérez Muñoz. Colombia es Magister in Education por la Universidad Externado de Colombia y Magister en Dirección Universitaria por la Universidad de los Andes. Candidata a doctora en e-learning por la Universidad Oberta de Cataluña. Experta en educación superior con amplia trayectoria en planeación estratégica, formulación de proyectos y facilitación de trabajo en red para la gestión del conocimiento. Investigadora también del Grupo Indesco. Colombia, muchísimas gracias. Nos acompaña también Mario Radrigán. Mario es antropólogo social de la Universidad de Chile. Cuenta con un máster en Dirección de Recursos Humanos de la Universidad de Santiago de Chile. Es doctor en Economía Aplicada de la Universidad de Valencia en España. Profesor de la Facultad de Administración y Economía, ha sido también director ejecutivo de la Asociación Nacional de Cooperativas de Chile y director ejecutivo del Foro Cooperativo. Entonces, muchas gracias en serio, en verdad, a todas nuestras panelistas y a nuestro panelista por acompañarnos el día de hoy en esta sesión. Entonces, dando inicio a esta primera ronda, demos inicio, que es acerca del intercambio de experiencias desde la economía social y solidaria. Y la idea es justamente aprovecharles a ustedes su experiencia, su trayectoria, su conocimiento para poder platicar alrededor de estas experiencias, pero también sobre cómo vinculan sus acciones con la siguiente pregunta detonadora. Y esta sería, digamos, la pregunta detonadora de esta primera ronda, que se trata de ¿en qué medida el sistema educativo actual es libertador? ¿Y en qué medida origina una formación de sometimiento al estado actual de las cosas? Y continuando con la pregunta sería, ¿y entonces cómo desde la economía social y solidaria podemos fomentar un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo en las personas? Entonces, importante recordarles que cada panelista tendrá en esta primera ronda, va a contar con 8 minutos para comentarnos acerca de sus vínculos, sus iniciativas y esta pregunta detonadora. Entonces, si quieren, comenzamos con Magdalena. Por favor, cuentas con 8 minutos. Adelante, muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos y todas. Mi agradecimiento y del equipo de Emprendedores Solidarios de Lambayeque a las organizaciones que han hecho posible este evento, a INAES, a YESEF, por esta oportunidad para compartir nuestra experiencia precisamente en este mes que conmemoramos el Día de las Personas con Discapacidad, ¿no? Cuyo día central es el día 16 de octubre. Bien, Ensolán es una institución, ¿no?, que trabaja en beneficio de las personas con discapacidad. Nació en esta corriente de economía solidaria, de los grupos de iniciativa de economía solidaria en Chiclayo y a nivel de la red macroregional. Y entonces Ensolán trabaja promoviendo también la solidaridad en las actividades económicas, la incidencia de políticas públicas a favor de las personas con discapacidad, afirmando la vida en dignidad hacia una sociedad más sensible y justa, ¿no? Todos los trabajos que ha realizado Ensolán desde su inicio están con el enfoque de género, de derechos, la interculturalidad, ¿no? Y también el enfoque de economía solidaria. La propuesta que habíamos traído se basa en el fortalecimiento de capacidades de las personas con discapacidad y las organizaciones para afrontar las barreras de actitud física y culturales, institucionales, que repercuten en la pobreza, en la exclusión y la marginación, ¿no? Entonces, así como en las limitadas oportunidades de participación en el sistema educativo, en el mercado laboral, en el desplazamiento y accesibilidad a las instituciones de servicio, y su voz en la formulación de políticas públicas, que es casi realmente inexistente, ¿no? Y entonces eso, decíamos, se debe a que hay un gran desconocimiento de toda la normativa a favor de ellos, y es que por eso se señaló como objetivo empoderar a las personas con discapacidad y sus organizaciones, ¿no?, a través de la sensibilización individual, institucional y un desarrollo de capacidades
para poder promover los derechos de las personas con discapacidad diversa, exigiendo pues un enfoque inclusivo, ¿no?, de la legislación, de los legisladores, de manera que ellos puedan tener una participación activa, ¿no?, en la formulación, la implementación y el monitoreo de las políticas inclusivas en la región Lambayeque. Para ello se habían desarrollado algunos componentes importantes como el entrenamiento, el acompañamiento de PCD orientado a desarrollar sus capacidades a lideresas, ¿no?, a líderes con discapacidad, formándose promotores en derechos. Esta mañana escuché que en algún sitio ya no le llaman los promotores, capacitadores, sino decían los activistas, ¿no? Activistas, investigadores, y eso es bueno porque nos enseña, nos acerca a las personas. Y entonces, en relación a esta pregunta detonadora que nos han dicho en este evento, de en qué medida el sistema educativo actual es libertador, ¿no? Y en qué medida origina una formación una forma de sometimiento, ¿no? Y cómo podemos fomentar un pensamiento crítico, reflexivo. Nosotros decíamos que aquí en Lambayeque y a nivel nacional, cuando se dio la ley de 27050 sobre los derechos de las personas con discapacidad y establecieron la educación inclusiva, las personas con discapacidad y sus familiares consideraron que había un espíritu liberador, ¿no?, que se abrían las oportunidades para las personas con discapacidad diversa, pero transcurrieron los años y eso fueron pocas las personas que pudieron estudiar y no se podía exigir porque la ley no tenía un reglamento, ¿no? Y entonces el Movimiento Nacional de Personas con Discapacidad exigió una nueva ley general y ahí tuvimos la participación de un congresista, ¿no?, que el congresista Javier Díaz Canseco, que hizo que esta ley fuera ampliamente debatida, participativa y mire, y después duró 2 años su reglamentación, pero ahora ya la tenemos en práctica. En Lambayeque tenemos alrededor de 43.000 personas con discapacidad, de las cuales el 50.3% son mujeres, ¿no? Y nos reflejan también un nivel educativo de las personas muy bajo. La mayoría está en educación primaria. Sin nivel hay un 23.7%, ¿no? Lo cual nos señala que hay pocas oportunidades para que ellos puedan acceder a un trabajo, ¿no?, decente. Y entonces nosotros desde la sociedad civil trabajamos todo un proyecto de capacitación, ¿no?, para generarles, ¿no?, capacidades y también contribuyendo con esta educación comunitaria. Pero también nos encargamos de dar una capacitación organizativa y de formalización para las organizaciones sociales de PCD. En atención a los principios y valores, tenemos que establecer entonces programas de sensibilización para los tomadores de decisión, funcionarios, empresarios, personas con discapacidad, sus familiares y la sociedad civil para combatir estereotipos que colocan a las personas con discapacidad como improductivos, ¿no? La educación tiene que ser intercultural para todos y todas, para trabajar la identidad, para resolver los problemas de la diversidad y la discriminación. Y aquí también quiero yo citar a Ana Karina, que nos plantea, ¿no?, que para hacer cambios hacia el futuro se debe comenzar a educar a toda la sociedad en diferentes aspectos que permitan llegar a ser una sociedad solidaria y altamente sostenible, ¿no? Hay que promover la construcción de ciudades inclusivas y ambientalmente sostenibles. Hay que promover también, ¿no?, el empleo productivo, el trabajo decente, que es para todos. Eso lo señalan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La articulación con otras organizaciones y establecimiento de redes es importante para mejorar las condiciones educativas que signifique la igualdad de oportunidades para todos y todas. Y por último, la incidencia para que las autoridades públicas y privadas coloquen la agenda de las
en sus vidas cotidianas y no solamente en sus campañas electorales. Las alianzas estratégicas han sido muy importantes en el desarrollo de nuestras actividades. Hemos tenido alianzas con la Embajada de Holanda, con una institución hermana de personas con discapacidad de Holanda, que se preocupan por la situación de las personas del Perú, y ellos han escrito una investigación cómo vivir una discapacidad en el Perú, ¿no? Y también hemos tenido el apoyo de los gobiernos regionales, provinciales, las instituciones de sociedad civil, la iglesia a través de Cáritas y a través de SEAS, ¿no? Nos han brindado una serie de oportunidades, pero estableciendo alianzas estratégicas. Y esos son también uno de los componentes de la economía social y solidaria. No sé si estoy en el tiempo. Justo. Muchas gracias. Estuvo perfecto. No, muchísimas gracias a ti, Magdalena. Al final de esta primera ronda haremos un breve resumen, digamos, de lo que se comentó, pero muchísimas gracias, Magdalena. Ahora continuamos con Colombia Pérez. Colombia, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y adelante, cuentas con 8 minutos, por favor. Bueno, ante todo quiero celebrar el poder estar aquí en este escenario tan importante, quizás uno de los más importantes del mundo para el fomento y desarrollo de la economía social y solidaria. He tenido la oportunidad de seguir este espacio durante muchos años, estuve en Canadá en una de sus versiones y colegas míos han podido estar en otros espacios y tenemos una común idea de que es un espacio que efectivamente contribuye a crear redes de trabajo colaborativo que a través del tiempo se han ido fortaleciendo, así que siempre es también un espacio para encontrar amigos y para seguir trabajando juntos. Yo vengo de la Universidad Cooperativa de Colombia, que es una universidad multicampus que tiene 18 sedes en el país. Y en coherencia con su origen y con su perspectiva frente a la economía solidaria y el cooperativismo, está desarrollando desde hace unos años un ecosistema universitario para la economía solidaria, lo cual implica que año a año vamos tejiendo en conjunto a través del trabajo en red unas iniciativas que permiten conectar la educación con la investigación y la proyección social con un enfoque de responsabilidad social universitaria. En ese proceso se vienen desarrollando obviamente actividades educativas que nos permiten pues tener participación en este espacio. Y en esa medida lo que voy a comentar hoy y divulgar es el resultado de un gran trabajo en equipo que venimos haciendo con colegas de todo el país y también con conexiones a nivel internacional. Con respecto a la pregunta en particular, yo considero que efectivamente hay un consenso entre los grupos de interés acerca de que el sistema educativo actual no hace lo suficiente para garantizar sociedades pacíficas, un planeta habitable y un progreso compartido que nos beneficie a todos. Por lo cual hay un debate activo, actual, para replantear el conocimiento, la educación y el aprendizaje en un mundo de creciente complejidad, incertidumbre y precariedad, que demanda una educación y una escuela diferentes. Es importante resaltar que en este contexto comienza a surgir con fuerza propuestas que promueven la valorización de culturas y epistemologías que a menudo han sido marginadas y se propone un currículo conectado con los principales temas y problemas del mundo que despierte el pensamiento crítico y todo lo necesario para respaldar la ciudadanía y la participación democrática a nivel local y mundial. En este sentido, considero que la economía social y solidaria tiene mucho que aportar. De alguna manera el discurso se ha ido permeando poco a poco con temas que para la economía social y solidaria son cercanos.
A la fecha se cuenta con numerosas investigaciones que se han realizado sobre la educación en y para la economía social y solidaria, donde se demuestra que la inclusión de contenidos y prácticas referidas a esta realidad, a esta teoría y a este proyecto permiten la activación de ciudadanías en los estudiantes a la medida que encuentran en este modelo educativo sociocultural y alternativo herramientas para resolver los retos y desafíos que está afrontando la sociedad. Nosotros, por ejemplo, en la universidad, mediante un ejercicio de investigación, acción educativa, venimos documentando la implementación del modelo crítico con enfoque de competencias para la economía solidaria. Y hemos encontrado que los estudiantes de las diferentes carreras de la universidad, porque todos reciben cursos de economía solidaria o participan en experiencias de economía solidaria, hemos encontrado que una vez que se conectan el valor de la solidaridad con las posibilidades de desarrollo sostenible, caracterizando experiencias de economía solidaria en su entorno, logran activar ciudadanías y participan de manera más efectiva en prácticas de comercio justo y consumo responsable a través de mercados locales. Por otro lado, también hemos apreciado que cuando conocen el sistema de la economía social, tanto en el país como en el mundo, pueden aportar a la divulgación y su estudio a través de la investigación formativa, creando en algunos casos hasta semilleros de investigación sobre el tema. Y en un nivel más avanzado también hemos visto que logran formular ideas de negocio para crear nuevas organizaciones o para aportar desde su conocimiento disciplinar con innovaciones tecnológicas a las organizaciones o redes ya existentes. Por otro lado, en un estudio que hicimos de experiencias de educación superior y economía solidaria en el mundo, realizado entre el 2018 y el 2020, donde participaron más de 40 universidades, pudimos constatar que la economía social y solidaria en el currículo impacta todas sus dimensiones. O sea, el modelo pedagógico, las estrategias metodológicas, el desarrollo curricular, la interacción con la sociedad y la conexión con los ecosistemas que rodean a las universidades. Y en esta medida se evidencian transformaciones tanto al interior de las organizaciones y redes de la economía solidaria como en la universidad misma, dinamizando el proyecto educativo hacia niveles superiores de calidad y pertinencia. Se pudo constatar, por ejemplo, que la reflexión y práctica de la economía social y solidaria en las universidades cuestiona los abordajes epistemológicos de las ciencias sociales y administrativas, por ejemplo, motivando a incluir, además de una economía tradicional, pues enfoques orientados hacia economías transformadoras, entre ellas la economía solidaria. Y también el ejercicio demanda pedagogías activas, motiva el diálogo de saberes, la interdisciplinariedad y el compromiso con los territorios, aportando y desarrollando soluciones tecnológicas y sociales innovadoras. Por estas razones, pues considero que uno de los mejores aportes que podemos hacer es promover la inclusión de contenidos, metodologías y prácticas de economía social y solidaria en todos los niveles educativos, como también en espacios formales y no formales. Y en ello será clave que las experiencias educativas se den en el marco de una conversación intergeneracional. Nosotros hablamos de conexión generacional, sabiendo que estos estudiantes lograrán contextualizar y dar un nuevo significado a ese aprendizaje y de esta manera promover la renovación continua que requiere el mundo a través de la educación. Y así podemos ir fortaleciendo a partir de las buenas prácticas una comunidad más fuerte de activistas, estudiosos y simpatizantes de la economía social y solidaria.
Colombia, muchísimas gracias por estas palabras y continuamos, damos pie y bienvenida a Mario Radrigán. Mario, cuentas con 8 minutos, por favor, en esta primera ronda. Adelante. Y hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para los organizadores del Foro Global de Economía Social. Un gusto de encontrarme con algunos amigos conocidos, con Colombia, en este panel que toca un tema muy importante y relevante para la construcción de sociedades más equitativas, más justas y también más integradas. En relación a lo que aparece ahí como pregunta detonante, yo creo que es muy importante partir de la base de que la educación, el sistema educativo a nivel global, en todos sus niveles, tiene un marcado sello en el ámbito de la educación infantil, primaria, secundaria, postsecundaria, también en el ámbito de la capacitación, educación continua, marcadamente individualista, competitivo. Y eso es una base y es el contexto en el cual las organizaciones de la economía social y solidaria tienen que aprender a actuar. Este es el sello competitivo, y nada mejor que un concepto que a veces uno ocupa de manera coloquial y de manera habitual, por ejemplo, que hablar de capital humano. El concepto de capital humano, desde la perspectiva valórica, ideológica, de principios de la economía social y solidaria, es una aberración. Porque el ser humano, la persona humana, es el centro de la sociedad y la economía y no puede ser asimilado a un factor productivo más. Como cuando uno habla de recurso humano. Bueno, están los recursos, está la infraestructura, está el capital, está la naturaleza, están los medios de comunicación, y aparte, un factor productivo más son las personas. Y eso muestra lo complejo y a veces esta barrera que tenemos por delante. Y el ejercicio, el desarrollo de las prácticas formativas, educativas, propias de la economía social y solidaria, del mundo cooperativo, de las organizaciones privadas sin ánimo de lucro, las organizaciones indígenas, de la sociedad civil, muchas veces cuando uno las impulsa, significa un doble esfuerzo, porque tenemos que primero lograr que las personas desaprendan mucho de lo que han aprendido en su día a día, en su vida cotidiana, en sus procesos formativos regulares, para volcarnos rápidamente a un esquema formativo que esté orientado al desarrollo pleno de las personas, a potenciar sus capacidades, a su empoderamiento. Y eso es una tarea permanente y es una tarea muchas veces titánica, porque a su vez las personas, pero también los líderes de opinión, las autoridades políticas, quieren resultados rápidos, quieren resolver sus necesidades de manera rápida. Y tal como uno comenta que se requiere una educación y un proceso formativo afín a los valores y principios de la economía social y solidaria para desarrollar estos conceptos, para desarrollar estos comportamientos y promover estos valores, hay que aprender a colaborar. Pero para aprender a colaborar hay que enseñar a colaborar. Hay que enseñar en la práctica los principios de la solidaridad. Y eso es algo que muchas veces va a contrapelo de lo que es el modelo educativo formal
general. Y también muchas veces va a contrapelo de lo que son las prácticas cotidianas de los procesos formativos y de la generación de comportamiento, incluso en el ambiente familiar, comunitario, territorial. Y aquí hay un desafío para el mundo de las organizaciones de la economía social y solidaria de llevar estos procesos formativos, tal como comentaba Colombia y también Magdalena, a todos los niveles educativos. Y es una tarea permanente en el mundo de la educación formal, desde la educación infantil hasta el ámbito de la educación superior. Ya que hay prácticas pedagógicas, hay materiales pedagógicos, hay sistemas de enseñanza que tienen que ser afines a los valores y principios que promueve la economía social y solidaria, con un criterio de equidad de género, una promoción del medio ambiente y el cuidado de los recursos naturales, que hoy día se está transformando en una tarea también, ya no tan solo de los medioambientalistas, sino que en una tarea de el planeta completo. En esa lógica y en esa perspectiva, desde la particular inserción que tenemos hoy día, que me corresponde a mí en la Universidad de Santiago de Chile, donde existe un centro de economía social y cooperativa, hemos intentado en los últimos años desarrollar esta labor en el mundo educativo, en la promoción del modelo de cooperativismo escolar, por ejemplo, pero también para llevar los procesos formativos en el ámbito de la educación superior. Y voy terminando, yo aquí siempre comento que esto es una tarea titánica, como por ejemplo que en nuestra propia universidad, en nuestra Universidad de Santiago, mi facultad de Administración y Economía, donde yo soy profesor, tiene 3.000 estudiantes. Y desarrollamos 2 cursos electivos sobre emprendimiento y economía social. Cursos electivos que por cada semestre solamente lo toman 60 alumnos. Entonces, sacamos la cuenta que hay otros 2.880 que no se van a enterar de esto. Y por lo tanto el desafío es llevarlo a la currícula no obligatoria, avanzar en los procesos formativos permanentes y que también esto quede abierto a todos nuestros estudiantes. Así que tenemos mucho trabajo y creo que en ese contexto este foro, el Foro Global de la Economía Social, es una herramienta y un instrumento muy potente para crear conciencia sobre el desafío en el ámbito educativo. Muchísimas gracias, Mario, por tus comentarios. Y haciendo un breve resumen de los comentarios de esta primera ronda de Magdalena, de Colombia, de Mario, en temas, digamos, complementarios, déjenme manejarlo de esa manera. La primera Magdalena, alrededor del tema de personas con discapacidad, nos hablaba, ¿no?, de la importancia de políticas públicas en favor de personas con discapacidad, con enfoque de género intercultural, el que se promuevan los derechos, el desarrollo de capacidades, el que se pueda tener o que puedan tener una participación inclusiva en las diferentes etapas del proceso de política pública, dentro de las decisiones de los diferentes procesos de políticas públicas, que también algo bien interesante, Magdalena, era que nos decía que es importante trabajar en un proyecto de capacitación, pero también en programas de sensibilización para los tomadores de decisiones, ¿no? Y lo importante que es eso justamente para poderlos incluir dentro de todo el proceso de decisión, de diseño y todo el proceso de políticas públicas en general. Y que para esto las alianzas estratégicas eran fundamentales. Después, Colombia Pérez, alrededor de educación, y déjame un poquito más allá, que nos decía de la importancia de conectar educación con investigación, con proyección social, ¿no? Es esa parte del desarrollo de un ecosistema universitario para la economía solidaria en particular. Y alrededor de la pregunta nos decía Colombia que si bien hay consenso, ¿no?, si bien existe un consenso de que el sistema o los sistemas educativos actuales parecen ser o no son suficientes para un mundo de tanta complejidad, de tanta precarización, entonces se necesita algo distinto, ¿no? Se necesita un currículo conectado con los principales problemas del mundo, se necesitan herramientas para hacer frente
que nos brinden herramientas este sistema para hacer frente a los retos que observamos. Y algo que todo esto me llamó la atención, pero algo en particular que me llamó mucho la atención, que también estoy dentro del ámbito educativo, es este enfoque de competencias hacia la economía social y solidaria, ¿no? De cómo irlas integrando y la importancia de irlas integrando. Y en eso creo que todos estamos de acuerdo. Y allí en otra mesa, no ahorita, es importante decir el cómo se pueden ir incorporando eso que me parece muy importante. Y obviamente con lo que cerraba era que con el diálogo que debe existir entre los saberes alrededor de la economía social y solidaria. Y el tercer, Mario, en tercer lugar, híjole, hay dos reflexiones que dejó que a mí me llamaron muchísimo la atención, me gustó muchísimo, de esta parte que creo que muchos compartimos, que es que la educación tiene un sello individualista y competitivo, y que ya de entrada es un problema en muchas dimensiones, pero en este particular entonces nos dice este primer punto que yo creo que vale la pena reflexionar muchísimo. Y el otro, que creo va de la mano, que vale la pena también pensar, y da para mucho, es que desde el enfoque de la economía social y solidaria, entonces el concepto de capital humano sería una aberración, es aberrante. ¿Y por qué? ¿No? Y el que ya que trataría este concepto diría, bueno, es que las personas serían simplemente solo un factor más de la producción y punto, ¿no? Y yendo en contra de esto, de que la persona debiera estar en el centro, ya no nada más como un factor adicional. Y me encantó cómo juntando estas dos reflexiones y la importancia y dificultad de hacer que las personas tengan entonces que desaprender esto y para poder cambiar la visión. Y que esto toma tiempo, es complejo. Y por el otro lado, está la parte de que se buscan resultados rápidos, ¿no? Entonces, el cómo poder ir balanceando esta parte para avanzar en procesos formativos y avanzar en muchas otras cosas. Pero bueno, como un breve resumen de lo que acabamos de ver. Muchísimas gracias. Antes de pasar a la segunda ronda, les recuerdo a todas las personas que nos acompañan que pueden responder a la pregunta rectora del foro y que también tenemos la posibilidad de hacer las preguntas que queramos a los panelistas o sobre los temas que estamos abordando en general para la ronda de preguntas y respuestas a través de las redes sociales con el hashtag GISEF 2021. Y entonces ahora sí, pasemos a la ronda 2. Y la ronda 2 es alrededor de la pregunta rectora. Y esta pregunta rectora, bueno, antes de comentar la pregunta rectora, la idea de esta segunda ronda, como les comentaba, es que cada uno de nuestras dos panelistas y nuestro panelista cuenten con 5 minutos para discutir alrededor de esta pregunta rectora, que es: ¿cuáles deberán ser las acciones o cuáles deberán ser las estrategias de las personas, gobiernos, de los grupos, sociedades y países para lograr hacer un mundo mejor y más inclusivo? ¿Y qué acciones clave entonces deben impulsarse desde lo local? Entonces, si quieren, comenzamos con Magdalena. Entonces, si quieres, comenzamos contigo para que en 5 minutos, si quisieras comentarnos algo dada tu experiencia y desde tu experiencia, obviamente, y desde todo lo que has vivido, alrededor de esta pregunta. Magdalena, muchísimas gracias. Adelante, por favor. Muy bien, sí. Bueno, en las acciones o las estrategias, nosotros pensamos que necesitamos reconocer que la crisis que ha generado esta pandemia nos permite visibilizar las formas organizativas, comunitarias, colectivas, ¿no?, que han ayudado a las autoridades a atender las necesidades de la población. Y entonces, como dice Soledad Aragón, creo que es el momento clave para plantear, ¿no?, que la economía solidaria como una alternativa económica transformadora, capaz de hacernos más humanos y mejores ciudadanos, ¿no? Yo creo que ese es el gran desafío. Luego, pensamos también que tenemos que contribuir a disminuir la pobreza, que la crisis la ha intensificado, especialmente ahora que vemos en la población con discapacidad, que es el tema que yo estaba tratando. El costo para la sobrevivencia de ellos es mayor, ¿no? Y debe de darse aplicando los presupuestos asignados a la discapacidad por los gobiernos, en programas de capacitación,
para la inclusión laboral o emprendimientos económicos que les brinde la autonomía que la población con discapacidad económicamente activa aspira, ¿no? También que mejoren, ¿no? Los proyectos de inversión en lo que significa la infraestructura arquitectónica en las ciudades y también, ¿no? En los servicios públicos a los que ellos van y que es una barrera que la vemos cada día. Creemos también que la articulación e integración, sobre todo ahora en América Latina, son estrategias importantes para cumplir con el diseño de promover la economía social y solidaria como una alternativa económica transformadora. Ayer un expositor dijo que no es malo ser ambiciosos, que será esta una batalla muy difícil, pero juntos vamos a poder alcanzarla. Decía, a diferencia de Don Quijote, que es que él lo quiso hacer solo, nosotros tenemos que integrarnos, y toda Latinoamérica, y por qué no decir todo el país, todas las naciones, habría que hacer efectivo nuestro compromiso de globalización de la solidaridad, ¿no? Bien. No sé, estoy en el tiempo. No, tienes otros 2 minutos. Ya, rapidito, hablo entonces desde lo local, ¿no? Hablo desde lo local, creo que hay que impulsar participación de las organizaciones en las tomas de decisiones, por ejemplo, respecto a las ordenanzas, a las políticas orientadas a la temática de la discapacidad. Necesitamos que haya un derecho a la consulta, ¿no? Que no se tomen decisiones solamente porque los señores del Congreso necesitan, como en el caso de Perú, que han querido anular la ley 29973 sin haber hecho una consulta previa. Hay que impulsar investigaciones, no como por ejemplo los censos con personas con discapacidad, porque hay programas que se hacen con estimaciones de poblaciones desde el año 2012, que hubo una encuesta nacional, ¿no? De personas con discapacidad. Y hay que construir pues ciudades inclusivas, sostenibles. El acercamiento a las familias es importante para incidir en el apoyo permanente para conseguir el desarrollo personal y empresarial de ellos. Y las alianzas estratégicas seguimos insistiendo que hay que contribuir con las redes sociales, involucrar a las universidades, ¿no? En la investigación para la formación de profesionales sensibles al tema de la discapacidad y mantener la temática de la discapacidad en la agenda política de las autoridades regionales y locales, en los gremios empresariales y también en la sociedad civil. Eso desde el punto de vista local. Bien, gracias. Magdalena, muchísimas gracias. Entonces damos la palabra ahora a Colombia Pérez. Por favor, Colombia, nuevamente 5 minutos para alrededor de esta pregunta. Ok. Bueno, sin duda una de las acciones claves que propondríamos tiene que ver con el eje de este conversatorio, que es la educación como un elemento transversal en esa construcción de futuros posibles. Sin embargo, es importante reconocer que la educación no, en sí misma, ella sola, no es suficiente y se requiere una acción coordinada con los diferentes actores y programas y estrategias que tienen que ver desde la academia, la sociedad civil organizada, los gobiernos, para hacer de la solidaridad una estrategia planificada que implique diseño, implementación, seguimiento y medición de resultados de impacto para asegurar el aporte al desarrollo social y económico y ambiental que requieren los hombres y las mujeres en los territorios. En este sentido, en Colombia viene tomando fuerza el concepto de territorios solidarios, que es un proceso de construcción teórico, metodológico y empírico en el cual vienen participando en forma paralela actores de diverso origen. Hay experiencias de territorio solidario desde la universidad, desde los mismos territorios y desde el gobierno nacional, con variados desarrollos y perspectivas que en algún momento serán convergentes en la medida en que se comparte el propósito común de aportar al desarrollo sostenible a partir de la integración solidaria en los territorios.
Es así como entonces los territorios solidarios son un ejemplo de innovación socioterritorial que favorece la justicia social y ambiental en la medida en que contribuyen al desarrollo de capacidades para la acción colectiva a nivel local y desde la perspectiva del buen vivir. En específico, el concepto de territorios solidarios en la Universidad Cooperativa de Colombia implica un compromiso explícito de cada uno de los 18 campus que les mencioné con las comunidades y su radio de acción para construir escenarios para el desarrollo sostenible y la paz a partir del diálogo de saberes y la economía solidaria como una herramienta transversal que favorece la equidad y la justicia social en armonía con el planeta. Y en ese ejercicio pues hemos aprendido mucho y en un último trabajo que realizamos 3 actores, universidad, territorio y gobierno, identificamos que hay unos aspectos que son fundamentales a la hora de considerar la construcción de estos territorios solidarios. Y ellos son el territorio como un espacio socioecológico, ¿sí? Que permite una visión integral y la relación e interdependencia entre las comunidades locales y los sistemas naturales. Por otro lado, la posibilidad de construir territorios más solidarios, donde a raíz del desempleo creciente y de toda esta crisis generada por el COVID, donde se exacerbaron pues todas las crisis del modelo capitalista, pues se requieren innovaciones sociales y de políticas públicas que den respuesta a la situación que viven millones de personas en el mundo. Por otro lado, tenemos entonces la acción colectiva con la participación de múltiples actores, donde este tema que menciona también Santa María, del tema de la generación de políticas públicas que le den vitalidad al discurso y a todos los movimientos que se están desarrollando en torno a estos temas es fundamental. Como también el trabajo de las universidades. También tenemos la institucionalización pública del territorio solidario, donde se espera entonces que se vaya más allá de esos planes estratégicos y que esto se generen instrumentos de política pública para la acción nacional y que permita pues la continuidad y el avance de las políticas públicas del Estado. Y por último, quiero resaltar que es importantísimo el vincular este tema de los territorios solidarios al proceso de transformación digital que se está viviendo desde las organizaciones y en general desde este modelo de las economías 4.0 por las cuales tiene que transitar la economía social y solidaria, y para ello pues será importantísimo ese vínculo de los diferentes actores para poder apoyar estos procesos y generar acciones como las plataformas digitales cooperativas y vincular todos esos desarrollos tecnológicos que ya existen a estos modelos de desarrollo local. Y en esa medida, pues seguiremos transitando, pensando juntos para actuar juntos por un mundo más solidario, más justo. Perfecto, muchísimas gracias, Colombia. En esta segunda ronda también, Mario, por favor, adelante, 5 minutos. Sí, bueno, yo creo que es muy importante recalcar de inicio que la trayectoria y el ADN de las organizaciones de la economía social se debe a los territorios. A diferencia de las empresas privadas de capital, en donde el capital circula y va a donde es más rentable, y esa es la lógica que prima en las sociedades de capital. Las organizaciones propias de la economía social y solidaria están donde vive la gente.
y donde vive la gente, las personas, las comunidades, las familias, desean mejorar su calidad de vida. Desean mejorar su calidad de vida donde ellas han crecido, donde han estudiado, donde tienen sus raíces, donde están sus familias. Y claro, hoy día como contrapunto a esta realidad, vemos que uno de los principales dramas, y lo vemos todos los días en las noticias, que vive la humanidad, y en algunos casos se les ha llegado a caracterizar como una de los sellos identitarios de los tiempos modernos, son los procesos de migración forzada, en donde las personas, por no lograr tener un adecuado bienestar y una calidad de vida, se ven forzadas a dejar su país incluso en algunos casos a dejar el continente. Y lo vemos todos los días a través de imágenes dramáticas en distintas regiones del mundo. En algunos casos, esto responde a situaciones de violencia, en otros casos de cambios climáticos, de hambruna, en otros casos simplemente a la falta de oportunidades. Y en este sentido, la economía social y solidaria tiene un sello identitario que es fundamental porque aboga por responder a las necesidades de las personas donde las personas viven. Incluso en aquellos casos que se llega a tener grandes organizaciones de la economía social, que llegan a ser incluso transnacionales, no pierden su sello de identidad en el lugar donde lo ven. Uno mira el ejemplo del Grupo Cooperativo de Mondragón, uno de los principales complejos cooperativos de trabajo del mundo con más de 90.000 puestos de trabajo. Uno podría decir, bueno, es el principal grupo económico del País Vasco, es el sexto grupo económico de España, ¿y por qué no se van a Madrid? ¿Por qué no van a la capital? ¿O por qué no están en Londres o en Bruselas? Y sigue estando en Mondragón, un pueblito pequeño en las montañas del País Vasco que tiene 30.000 habitantes. Porque la gente quiere vivir donde nació. Y en ese sentido yo creo que hay un rol fundamental, y un rol fundamental que requiere la sinergia entre los distintos actores. Yo he tenido la fortuna, digo, hoy día trabajo en la universidad ya desde hace varios años, pero me ha tocado ser director general de Economía Social en el Ministerio de Economía del Gobierno de Chile. Y también me ha tocado la fortuna de ser director ejecutivo de la Asociación Nacional de Cooperativas de Chile. Por lo tanto, tengo la experiencia de haber estado en los tres focos, en la sociedad civil, en el gobierno y en la academia. Y creo que los territorios requieren un trabajo incesante de las organizaciones de la economía social. Desde el punto de vista de los gobiernos, y lo vinculo con el primer tema que hemos debatido, un rol fundamental es preparar a los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos del nivel nacional, regional y local no conocen de cooperativas, no conocen de economía solidaria. Y cuando los promotores, los dirigentes de la economía social van a interactuar con el organismo público local, el municipio, con el servicio tributario, con el de salud, con el de educación, muchas veces los funcionarios públicos, que son la cara del gobierno, no saben de qué están hablando. Ahí hay un rol fundamental. Y por otra parte, y ya voy terminando, antes que el cartelito me ponga que estoy fuera de tiempo y empiece a dar ahí señales luminosas, creo que las organizaciones de la economía social también tienen un rol fundamental de dar a conocer su labor, de destacar lo que hacen. Muchas veces las organizaciones de economía social y solidaria son muy tímidas, trabajan puertas adentro, y como dice el viejo refrán ahí de la agricultura, del campesino, no tan solo hay que... la gallina cuando pone los huevos cacarea, para que se sepa que eso ya está ahí a la mano y que puede disponer de él. Eso es lo que tienen que hacer también las organizaciones de la economía social y solidaria en los territorios, mostrar y difundir lo bueno que hacen y no dejarlo solo puertas
puertas adentro y que no se conozca ni se tenga claridad de qué es lo que están haciendo, qué es lo que están aportando para mejorar la calidad de vida de sus socios, socias, de su familia y de las comunidades. Gracias. Muchas gracias, Mario. Entonces, un poco como, y nuevamente como un breve, muy breve resumen de principales ideas alrededor de esta segunda ronda. Mira, por ejemplo, en el caso de Magdalena, que nos decía que es un momento clave, ¿no?, para plantear a la economía social y solidaria como un detonante, ¿no? Un detonante de todo lo que se necesita para lograr un mundo mejor en un sentido amplio, ¿no? Ella fue mucho más particular en dar los ejemplos, pero digamos en un sentido amplio. También la importancia de disminuir la pobreza, la desigualdad, de mejorar las condiciones, de que existan proyectos de inversión que vayan en línea con el mejoramiento de estas condiciones a nivel local, a la economía social y solidaria como una alternativa para detonar el desarrollo. Y una parte importante desde lo local era, nos decía, impulsar a las organizaciones en la toma de decisiones, ¿no?, de la construcción de políticas públicas, de diferentes mecanismos, pero la importancia de que las organizaciones participen en la toma de decisiones y que en su caso se tomen en serio las posibles consultas que se pueden hacer para tomar en cuenta estas opiniones. En el caso de Colombia, nos decía que la educación como un elemento transversal que favorece la equidad y la justicia, ¿no?, y la importancia obviamente de la educación. Y me encantó una frase que decía que si bien la educación, bueno, más o menos, no textual, pero alrededor de que si bien la educación es necesaria, no es suficiente para hacer a la solidaridad una estrategia amplia, ¿no?, que se necesita, junto con otras cosas, el poder detonar a la solidaridad ya desde una estrategia mucho más amplia, con mucho mayor alcance. También este concepto de desarrollo de territorios solidarios se me hizo interesantísimo. La integración solidaria en los territorios, que favorece la justicia ambiental, entre otras cosas, que favorece muchas cosas, y esta parte del territorio como espacio socioecológico. Y ahí entonces me lleva la parte justamente hablando de los territorios solidarios, de la importancia entonces de la parte de la evaluación, ¿no?, de todo lo que se realiza en los territorios y cómo van favoreciendo el desarrollo de estos territorios. Entonces, de esta parte importante de la evaluación para dar pie entonces a políticas públicas con carácter territorial, ¿no?, y que ya sea desde un enfoque más desde las bases hacia arriba con este tipo de enfoque. Y en este más o menos un poco sentido, Mario, que nos hablaba, que comenzaba con esta parte de que el ADN de la economía social justamente se debe al territorio, ¿no?, que las sociedades anónimas o las empresas, digamos, tradicionales, por así decirlo, que se dirigen y van, y ese es su objetivo, de dirigirse hacia donde existen los beneficios, y hacia allá se mueven, ¿no?, y hacia allá mueven sus cadenas de valor, y hacia allá mueven todo. Y que, contrario a esto, las empresas sociales, las empresas solidarias, están donde está la gente, ¿no?, y van a donde está la gente, y ahí se quedan en donde están las personas. Y que cuando entonces no existen las condiciones, no existen las oportunidades, las personas se ven forzadas a la migración, estas condiciones, estas oportunidades en diferentes dimensiones. Y en este sentido, justamente es donde se vuelve muy importante la economía social y la economía solidaria. También un punto que yo creo que es bien importante, a mí me gustó mucho escucharlo, es que es la importancia de preparar a los funcionarios públicos alrededor de la economía social y solidaria. Entonces ese punto se me hizo, bueno, todos, ¿no?, pero ese punto se me hizo fundamental. Y con lo que cerró, que creo yo también es igual de importante, con lo que cerró Mario, que nos decía que las organizaciones deben dar a conocer su labor, y la importancia de que den a conocer su labor, y la importancia de que puedan medir los resultados que logran y que los den a conocer. Entonces va digamos, esta parte de la mano. Entonces, habiendo pasado las dos rondas, a nuestro auditorio, recapitulando, no de lo que se habló, sino que la primera ronda se discutió alrededor de una pregunta detonadora, que era en qué medida el sistema educativo actual es libertador y en qué medida origina una formación de sometimiento al estado actual de las cosas, y cómo desde la economía social y solidaria se puede fomentar un pensamiento crítico y reflexivo en las personas. La segunda ronda, alrededor de una pregunta rectora, ¿cuáles deberán ser las acciones o estrategias de las personas, gobiernos, grupos, sociedades, países, para lograr hacer un mundo mejor y más inclusivo, y qué acciones clave deben impulsarse desde lo local? Y después de esta recapitulación, pasar a la parte de la ronda de conclusiones.
¿no? Entonces, ahora sí, bueno, ya hemos hablado de estas preguntas, hemos discutido alrededor de ellas desde su experiencia, desde lo que ustedes consideran que es importante. Y aquí la idea es, en esta parte de conclusiones, es darles la carta abierta a lo que nos quieran expresar. Nosotros que los queremos escuchar y que queremos aprovechar la experiencia que ustedes han tenido alrededor de todo esto, entonces por favor siéntanse libres de comentarnos, de concluir, de aportar a cuestiones adicionales, lo que ustedes sientan que pueda ser útil para nosotros. Adelante, cuentan con 4 minutos, entonces en el mismo orden que hemos venido trabajando. Magdalena, si quieres en esta parte de conclusiones, cuentas con 4 minutos para cerrar, digamos, con esta participación, previo obviamente a la parte de preguntas y respuestas. Adelante, por favor. Sí, bien. Bueno, yo siempre me estoy mirando lo de lo local ahorita y decía que como una de las conclusiones que creemos es que tiene que haber un reconocimiento y el fomento de las experiencias de economía solidaria local, ya sean en las asociaciones, por ejemplo, nosotros que hablamos de los productores del agro, ¿no? La agricultura familiar, las cooperativas, los y las artesanas, ¿no? En el caso de nosotros que estamos impulsando, ¿no? A los productores de productos ortopédicos, en el caso de Ensolán. Y hay que visibilizar, hay que reconocer y fomentar estas experiencias. Lo otro es que hay que establecer criterios, ¿no? Para el diálogo e intercambio también con los partidos, con los movimientos políticos, ¿no? Para la agenda de la economía solidaria. Y deberíamos de entregarlas cada vez que hay un proceso eleccionario a los candidatos y a las candidatas, ¿no? Luego tenemos que levantar la escena pública, en la escena pública la propuesta de la economía solidaria con programas de intervención, de formación y a todo nivel, ¿no? Nos interesa mucho lo de los funcionarios, porque por experiencia propia, nosotros estamos en varias instancias, en consejos por la igualdad de género, pero no entienden qué cosa es la economía solidaria, sino cuando la llevamos a práctica, ¿no? Igualito desde la sociedad civil. Entonces también hay que incidir en generación de políticas públicas de economía solidaria, por ejemplo, en los programas, en los espacios de concertación, como por ejemplo los presupuestos. Nosotros tenemos presupuestos participativos, tenemos también, ¿no? Conferencias regionales de desarrollo social y de ahí salen acuerdos del acuerdo nacional, luego los consejos regionales por la igualdad de género, la mesa de concertación de lucha contra la pobreza. Ahí tenemos que nosotros incidir con generación de políticas públicas de economía solidaria, ¿no? Y luego también pensamos incidir, ¿no? En la revisión y aplicación. En el caso de nosotros, Perú no tiene, ¿no? Una ley de economía social y solidaria y estamos en esa tarea. Gracias. Ay, perdón, ya estaba yo perdiendo el botoncito aquí del audio. Muchísimas gracias, Magdalena, en verdad, por tus conclusiones. Colombia, por favor, adelante nuevamente, libre de comentarnos lo que gustes. Adelante, por favor. Bueno, de alguna manera pienso que no es casualidad y sí una sincronía que esta semana se estén realizando eventos muy importantes para la economía social y solidaria en simultánea. En esta misma semana tenemos el GCEF, el Foro Global, ¿cierto? Con un alcance pues global. Tenemos también el evento de la red Rulescope que se genera desde Almería, España, pero también por su carácter virtual vamos a estar muchos países allí participando, muchas universidades. Tenemos el evento de la National Business Cooperative Association en Estados Unidos y en todos estos eventos el tema de la educación y el emprendimiento solidario en la innovación social son centrales. Y en esta medida, lo que sucede en estos eventos, que hay una gran divulgación de estudios y buenas prácticas, yo diría que se está logrando una línea base que podría ser retomada por los investigadores de las redes y gestores de políticas públicas como un aporte de ese cerebro colectivo de la economía social y solidaria que viene creciendo para aportar a la solución de los problemas de la sociedad.
Entonces, un llamado sería para eso, es aprovechemos todos esos momentos de gestión del conocimiento que se dan para tener líneas bases y crecer sobre eso. Y por otro lado, coincido con Mario y resalto que uno de los primeros principales desafíos es el superar el individualismo que caracteriza el actual modelo educativo, y en ello se requiere una tarea permanente que es inclusive casi un apostolado que requiere desarrollar capacidades para resistir la crítica, el acoso en términos de resultados, como se ha reiterado aquí, y también una capacidad para celebrar y multiplicar los logros que día a día, año a año, se están viendo por parte de nuestro movimiento. Yo desde una visión optimista percibo que hay un incremento de sintonía entre los diferentes actores de la economía social y solidaria, y también una mayor sistematización de buenas prácticas, una mejor divulgación, y con ello avanza nuestra capacidad de trabajo en red para generar proyectos globales con enfoques locales mediados por tecnologías que generen los impactos sociales, económicos y ambientales que nos proponemos. Por otro lado, resaltaría también que vamos aumentando nuestras habilidades comunicativas en diferentes formatos, y siendo la virtualidad y en general el uso de las tecnologías un desafío importante para buscar tanto la cobertura, porque todavía hay una gran cantidad de personas que en el mundo no tienen acceso a las tecnologías, como también en la calidad de lo que hacemos a través de estos medios audiovisuales. Y en todo este escenario, pues la integración solidaria entre las organizaciones, que es uno de los principios del cooperativismo y de la economía solidaria, y la conexión generacional para la innovación social serán claves. Yo considero que muchos consideramos que el mundo demanda una economía más solidaria, y que esa economía solidaria, social y solidaria ya existe, y que debemos seguir promoviéndola y divulgándola. Muchísimas gracias, Colombia. Mario, tus conclusiones. Sí, bueno, como a modo de conclusión, pero también de reflexión de todo este proceso, estaba viendo, incluso reflexionando ahora, pensando en el mismo nombre de este evento, del Foro Global de la Economía Social. Y recordaba una buena cantidad de años atrás, los primeros años de la década de los 80, cuando yo me incorporé, me vinculé al mundo de la economía social y solidaria. Prácticamente no había computadores, no había fax, ¿no? Ahora hay gente joven que no sabe lo que es un fax, y yo estaba aquí en Chile, y la manera que tenía yo de vincularme con experiencias fuera de Chile era literalmente por correo postal, mandar una carta. El otro día sacaba la cuenta de cuántos años que no envío una carta, que no escribo una carta, lo pongo en un sobre, voy a un correo y despacho y saludo o pido. En esa época yo me afanaba mucho escribiendo cartas a muchas partes, con la secreta esperanza de que alguien me contestara. Y a veces esa respuesta tardaba 3 meses. O no llegaba nunca. Y pensaba, estamos ahora en un foro global, mundial, en tiempo real. Ayer se cayeron las redes sociales durante 7 horas. Y casi nos dio un shock, digamos, de no poder mandar un WhatsApp, de no poder... y creo que hoy día este contexto globalizado es una tremenda oportunidad para la economía social y solidaria. Y sobre todo es una tremenda oportunidad para involucrar a los jóvenes. A los jóvenes, a la juventud digital, a la juventud que el celular es la extensión de su mano.
y que las cosas van en tiempo real. Y hoy día, efectivamente, a diferencia de 35 o 38 años atrás, uno puede estar conectado en tiempo real con todo el mundo y puede aprender de las experiencias fantásticas de la economía social y solidaria que hay en todo el mundo. Y una de las particularidades que tiene la economía social y solidaria es que lo habitual es que la gente que participa en las experiencias de base son gente generosa, que si llega una comunicación va a responder. Va a responder. Y si uno le pide un antecedente sobre cómo se puede hacer una experiencia que apunte a mejorar la calidad de vida de las personas migrantes o de las mujeres o de poblaciones indígenas o personas como el trabajo que desarrolla Magdalena con discapacidad, vamos a poder conectarnos. Y eso es un tremendo aliciente, es un tremendo estímulo para saber que no estamos solos. Y ese también creo que es el formato de este foro global que reúne a las organizaciones mundiales propias de la economía social y solidaria con las autoridades locales que podemos poner, nos podemos poner en comunicación y tener confianza, sobre todo los jóvenes, que va a haber alguien al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea, y el otro lado de la línea puede ser el otro lado del mundo. Y vamos a poder conectarnos y vamos a poder reconocernos que somos parte de un movimiento global mundial por una sociedad más justa, por un medio ambiente que protejamos, por una posibilidad de equidad de género y que no estamos solos o solas. Y eso ayuda mucho. Para mí, cuando llegaba una respuesta a una carta enviada el año 82, 83, para mí era cada vez se me abría el mundo. Era una tremenda alegría. Y hoy día eso lo podemos hacer en tiempo real y eso es un valor muy preciado que hay que sacarle provecho. Gracias. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todas ustedes. Y pasamos ya de una vez, pasamos a la parte de preguntas y respuestas, porque justamente esta primera pregunta cae completamente en línea con lo que acaban de comentar al final. Sheila, también en esta sección de preguntas y respuestas, siéntete libre de incorporarte, o sea, con plena libertad de incorporarte. Entonces, déjenme leerles esta primera pregunta que me encantó, que dice, ¿cómo desde la academia y la investigación comprometemos a los jóvenes en procesos de economía solidaria si nosotros los adultos no les dejamos espacios de verdadera importancia para su participación en las actividades sociales y económicas de las empresas? Entonces, adelante, quien quiera, aquí es abierta y es para todos para comentar. Adelante, ¿quién le gustaría empezar? Y de ahí yo les voy dando la palabra. Que es justamente esto que comentábamos de incorporar a los jóvenes, que las 7 preguntas, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo poder hacerlo? ¿Cómo brindarles esos espacios cuando no necesariamente los adultos los dejamos? Adelante, Colombia, por favor. Bueno, yo creo que eso está cambiando en la medida en que se ha vuelto absolutamente necesario para generar procesos de desarrollo en las organizaciones y todo esto que mencionaba yo de la transición dentro de la transformación digital, los jóvenes se hacen necesarios. Entonces, en este momento, las organizaciones requieren de ese aporte de los jóvenes y de un aporte que es, digamos, muy especial dentro de ellos, una competencia particular que tienen, y entonces se requiere. Entonces creería yo que antes era algo como discrecional, en este momento es algo que se demanda, pues si quiere uno avanzar y desarrollar su proyecto empresarial, se requiere ese joven. Pero también vemos que no todos los jóvenes quieren vincularse a empleos o a organizaciones que ya están andando, sino que también las nuevas condiciones del trabajo y el empleo le permiten pensar que puede ser
dueño de su empresa, colaborar con otros y ser los dueños de una empresa asociativa. Y entonces creo que allí también están surgiendo otras oportunidades para que los jóvenes, no de manera empujada, sino de manera espontánea, empiecen a vincularse de diferentes formas dentro de la economía social y solidaria. Entonces creo que la ruta se está dando y lo importante es divulgar, que los jóvenes participen desde esa activación de ciudadanías y ese conocimiento de la economía social y solidaria y la vivencia a partir de buenas prácticas y cosas en escenarios muy, muy cercanos para que lo consideren a futuro como una opción profesional. Y, por ejemplo, y ahí voy a tomarle prestadas sus palabras a Michela del principio que me encantaron, la parte de democratización del conocimiento. ¿La educación podría ser una herramienta, un aspecto útil para justamente esta incorporación? Sí. Sí, sí. Sí, claro, ese es el medio inicial. Muchísimas gracias. Entonces, continúo con Magdalena, ¿ibas a decir algo? Sí, yo decía también que sí, la educación ayuda mucho. Nosotros hemos tenido la experiencia acá en Lambayeque, a partir de la pandemia, por ejemplo, los jóvenes se sintieron, ¿no?, con esta capacidad de acercamiento a las personas mayores que necesitaban de su apoyo en el voluntariado, para llevarle los víveres, para alcanzarles un medicamento, ¿no? Y entonces ellos comenzaron a sentir que tenían que tener un acercamiento intergeneracional, y eso ha sido muy importante, ¿no? Porque yo no sé si ustedes recuerdan, pero el año pasado nosotros hemos tenido serias crisis políticas, y entonces fueron los jóvenes los que salieron a las calles, ¿no?, en contra de los gobiernos que se imponían dictatoriales. Y entonces ellos decían, pero nosotros, es nuestro movimiento, es nuestra lucha, ustedes ya tuvieron como un espacio y no queremos, como decían, contaminarnos con las viejas ideas, ¿no? Entonces, pero desde la universidad, desde los movimientos estudiantiles, ¿no?, nuevamente lo han retomado, y este proceso de reflexión ha servido a través del trabajo de voluntariado, creo yo, ¿no? Entonces, la educación sí es muy importante, porque además nos acerca más, nos hace más humanos, más sensibles, ¿no? Gracias. No, muchísimas gracias a ti, Magdalena. Dejen entonces paso a la segunda pregunta que nos plantean, que es, ¿las personas pueden aprovechar las actividades colectivas como medio para reflexionar y desarrollar sus capacidades, de tal forma que les faciliten la toma de decisiones y para plantear objetivos colectivos a largo plazo? ¿A quién le gustaría? Sí, Adelante, me gustaría. Magdalena. Bueno, creo que la segunda intervención ya, sí, nosotros tenemos mucho acercamiento con las organizaciones de sociedad civil, ¿no? Y decíamos, tenemos que aprovechar todos los espacios que signifiquen de concertación. Y sí, pues es importante la participación, ¿no?, en estos espacios. ¿Por qué? Porque se ven las necesidades, no solamente se hace un diagnóstico, sino que también se plantean propuestas. Incluso esas propuestas nosotros hacemos a nivel regional, luego macro-regional, y al final son propuestas nacionales que son canalizadas a través de nuestra instancia de la sociedad civil del Acuerdo Nacional. Yo quisiera conectar allí lo que Mario dijo hace unos minutos, que me pareció muy inspirador, es en el sentido en que existe un movimiento que ya aporta espacios para esos trabajos colectivos y para ese ejercicio colaborativo en temas que no solo son, digamos, académicos o específicos de la economía solidaria. Yo quiero contar una anécdota. Ahora en tiempos de pandemia, cuando hubo el bloqueo, muchos estudiantes, estudiantes nuestros quedaron en México por fuera de la universidad sin poder regresar a Colombia,
¿sí? Y pudimos activar toda una red de solidaridad dentro de los investigadores de la economía social y solidaria, ¿sí? Colegas con los que hemos trabajado durante varios años, y fue inmediata la solución para estos muchachos. O sea, casi nos sobraron propuestas para poder albergar a estos muchachos, porque sentimos que eran parte de nuestra comunidad. Hubo esa solidaridad activa y pues nos identificamos con un movimiento y con un ADN activado por la situación de la pandemia. Entonces, esos espacios existen y hay que usarlos y hay que aprovechar esa generosidad que hay entre el movimiento como una de sus características. Muchísimas gracias, Colombia. Michela, adelante, por favor. Sí, yo también quiero abonar y pues estoy muy de acuerdo con lo que han comentado mis compañeras y agregar que pues el campo fértil de la economía social solidaria pues es precisamente las crisis, las contingencias, y efectivamente se pueden aprovechar ya esas iniciativas que pues en contextos de pandemia, si bien ya estaban ahí, se han fortalecido. Por ejemplo, el caso de las ollas comunes, de los grupos de trueque, que también ahí se conectó pues mucho con esta parte de las plataformas digitales, los bancos de tiempo, las propias cooperativas y colectivos, organizaciones de la sociedad civil. Entonces, por supuesto que es muy importante aprovechar esta situación en el aspecto positivo de hacer comunidad y hacer frente común pues para estas condiciones tan complejas, la verdad, que enfrentamos desde nuestras comunidades, desde nuestros territorios. Sin embargo, pues del lado B, resaltar que estos valores alineados a la economía social solidaria, pues se han fortalecido o han como que resaltado más, y es bien importante también el poder pues contagiar, ¿no? Como decimos en nuestra cooperativa, hacer eco y pues aumentar el impacto y la incidencia. De acuerdísimo. Ya me están tocando a mí el tiempo, pero entonces déjenles creo la última pregunta y una respuesta breve alrededor de, que es, ¿el desarrollo de capacidades en adultos se puede realizar a través de un proceso continuo de formación, a través de la construcción de un proyecto donde este sea el medio para el desarrollo de las personas y contribuir a que se apropien y empoderen en el desarrollo de su comunidad? Que es adelante, Magdalena, te vi con ese ímpetu, entonces adelante, por favor. Claro, sí, nosotros trabajamos bueno, en lo que significa, ¿no? La educación comunitaria, y yo creo que eso es importante, el desarrollo de capacidades para las personas mayores es muy importante. Miren, y decimos nosotros que lo van asimilando con mucha facilidad si utilizamos las metodologías de llegar a ellos. Nosotros utilizamos la metodología, por ejemplo, de aprender jugando, las metodologías, ¿no? Del ejercicio, ¿no? Del debate y también de la aplicación. Entonces, hemos tenido mucha aceptación de parte de ellos y se han convertido en lideresas de sus comunidades, ¿no? Y entonces ellos mismos han estado viendo en qué es lo que está fallando en su comunidad y se han organizado de diferentes maneras, ¿no? Y sobre todo encontramos ese espíritu de solidaridad, de velar el uno por el otro, del cuidarse el uno por el otro en las comunidades que son o rurales o que son urbano marginales, ¿no? Y eso es importante. Y eso es parte, y con ellas estamos trabajando toda la parte de economía solidaria también, ¿no? Sí, gracias. Mario, no te he dado la oportunidad de hablar en estas preguntas, me disculpo por ello. Adelante, alrededor de estas tres preguntas, ¿algo que quisieras comentarnos? Mira, yo creo que una de las cosas más estimulantes que tiene el colaborar y participar activamente en procesos de fortalecimiento de las organizaciones de la economía social es poder presenciar los procesos de desarrollo personal y de empoderamiento de las personas. Y tal como dice Magdalena, también Michela y Colombia,
esto es uno de las dimensiones más importantes de resaltar. Básicamente porque cuando las personas se organizan, estructuran un emprendimiento de carácter solidario, lo hacen de la mano de sus compañeros y compañeras de su iniciativa. Y tienen que aprender muchas cosas. A veces lo más fácil es ser empleado, es ser trabajador dependiente. Simplemente llegar, hacer la tarea que me asignan, terminar el turno e irme. Pero en el caso de un emprendimiento de la economía social y solidaria, hay que aprender muchas cosas. Y en ese aprendizaje se desarrollan liderazgos que son fantásticos. Y uno ve que esas capacidades siempre estuvieron en la persona. Lo que faltaba era un contexto que los pudiera detonar y que pudiera proyectar en el tiempo. Y simplemente termino con un ejemplo en el ámbito de la educación. Nosotros hemos desarrollado aquí en Chile por varios años un modelo de cooperativas escolares. Y la primera conversación con niños de enseñanza primaria, sobre todo también secundaria, al ir a un establecimiento educacional, era preguntarles, bueno, ¿y cuáles son? ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer? Bueno, es que nosotros no sabemos si podemos hacer algo porque no nos sentimos parte de la escuela. La escuela es de los profesores. Nosotros solamente vamos a clases. ¿Ah? Entonces dicen, no, pero ustedes también pueden organizar su emprendimiento. Y después de 1 o 2 años, uno veía a esos niños y jóvenes que tenían mucha dificultad para expresar lo que querían, estar en la ceremonia de clausura del año escolar, hablando en representación de sus compañeros, al alcalde, al director del establecimiento, al representante del Ministerio de Educación, de igual a igual. Esas capacidades siempre están en las personas, siempre. Y la economía social y solidaria, su expresión es una de las herramientas más potentes para que esas capacidades se desarrollen y salgan a la luz. No, pues, dada la hora, pues, muchísimas gracias. Justo con esto damos cierre, damos por concluida nuestra sesión. Muchísimas gracias. Agradecemos profundamente a todas las personas que nos acompañaron en la sesión y obviamente un agradecimiento muy especial a Micheila, a Colombia, a Magdalena, a Mario, por haber estado el día de hoy con nosotros. Fue una plática que estoy seguro disfruté yo y disfrutamos muchísimo quienes tuvimos la oportunidad de escucharles. Y muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir sus experiencias con nosotros. A todos, a toda la audiencia, los invitamos a seguir con las demás actividades del GICEF 2021 usando el hashtag GICEF 2021 y a nuestras panelistas un minuto nada más para la clásica foto de cierre de sesión. Entonces, que cada vez hay una foto, entonces ahora sí que la mejor de nuestras poses. Adelante para esta última foto que sería compartida.